Chan. Qué tormenta la que cayó hoy, ¿verdad? Creo que se inundó el periférico y no sé qué lugares más. Sí. Bueno, no sé si quieren que empecemos. Sí, Sí, sí. doctora, es que no vemos su pantalla todavía. Ven. Eh, Vamos a ver. No la veo, no sé si alguno de ustedes lo ve. No, doctor. Viendo bajones de luz y, y ¿cómo se llama? Algo. Ahorita ya. Ahorita ya. ¿Ya la logran ver? Sí. Ahorita estamos, ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, pues buenas noches. Vamos a empezar. La verdad es que les quiero compartir que esta clase fue también para mí de mucho aprendizaje. La verdad es que yo no tenía un conocimiento tan amplio, ¿verdad? En este tema, entonces sí, sí me tocó leer y todo, pero espero que llene ahí sus expectativas. Pues bueno, la nutrición básicamente se define como el efecto que tiene la expresión de nuestros genes, o sea, en el fenotipo final. Entonces, de la nutrigenómica, para conformar, digamos, esta rama, existen otras ciencias, ¿verdad? Que son básicamente las que apoyan a la nutrigenómica. Una se basa en la genética, ¿verdad? Que lo que estudia es básicamente la conformación del gen, del ADN, y que directamente en la epigenética del individuo, que más te vamos a profundizar. Luego está la transcripción en el estudio del DNA. También tenemos la proteómica, que básicamente lo que estudia son las proteínas resultantes de la traducción del genoma. La metabolómica, que básicamente lo que estudia es la actividad biológica que tiene, digamos, todo el gen a través de todo el metabolismo en nuestro organismo. O sea, vendría siendo, decir así, como el producto final del genoma. Entonces, básicamente lo que estudia, ¿verdad? Esta rama es la relación que existe entre el gen, la nutrición y cómo influye la aparición o no de enfermedad. Entonces, un ejemplo muy sencillo para
esta rama, ahora tenemos el colesterol, ¿verdad? El colesterol, solo quiero poner acá, bueno, ¿verdad? Ya sabemos que los valores elevados de colesterol, de ingesta elevada de colesterol de la dieta, pues per se, mover la aterosclerosis. La aterosclerosis, pues vamos a tener múltiples enfermedades de origen cardiovascular. Entonces, este es el claro ejemplo de cómo el gen va a afectarse por la nutrición. Ahora bien, esto es una interrelación que va de dos vías, ¿verdad? Puede ser que el gen influya a la nutrición, que eso es nutrigenómica, o, nutrigenética, o que la nutrición afecte al gen, que eso se llama nutrigenómica, ¿verdad? Es al revés y cómo se va a expresar en la enfermedad. Este es básicamente un resumen muy elaborado de todas las vías metabólicas y enzimas que en nuestro cuerpo se llevan a cabo a partir de un genoma inicial que ya luego pasa por una transcripción, la formación de las proteínas y los metabolitos finales, ¿verdad? Pero, o sea, esto como ustedes es algo muy complicado, muy complejo de ver a simple vista, qué es lo que pasa en un solo individuo, ¿verdad? Entonces se los pongo porque muy clara de saber que, o sea, como individuos, ya la cuestión del metabolismo es algo muy complicado y todo esto se va influenciado por múltiples variables, ¿verdad? Entonces, nueva era, hablando de nutrigenómica, pues ya es un conjunto un poco más avanzado, ¿verdad? No es como lo que veíamos antes, que la nutrición era como directrices para todos, ¿verdad? Entonces era como, bueno, entonces él tiene hipercolesterolemia, entonces la nutrióloga muy probablemente le vaya a dejar una dieta baja en grasas. O bueno, él es, qué sé yo, tiene bajo el HDL, entonces pues ejercicio. O, por ejemplo, ella tiene obesidad y resistencia a la insulina, entonces le vamos a dejar una dieta con baja cantidad de carbohidratos. Entonces, digamos que la base fisiopatológica pues sigue siendo la misma y obviamente ha sido correcto lo que se han hecho en muchos años. Sin embargo, la nutrigenómica actualmente lo que busca es ir un poco más allá de únicamente prescribir una restricción calórica o una restricción de cierto alimento o cierto nutriente, ¿verdad? Entonces la nutrigenómica básicamente toma en cuenta la nutrición afecta el metabolismo y a su vez el metabolismo al nutriente. El sistema inmunológico, ¿cómo se va a ver afectado por la nutrición? Por ejemplo, la nutrición en cuanto al selenio, ¿verdad? No hablando específicamente de cáncer, sino hablando un poquito más de endocrinología, pues la deficiencia de selenio se puede asociar a enfermedad tiroidea autoinmune. La deficiencia de selenio es capaz empeorar los hipotiroidismos y de empeorar también la enfermedad de Graves. Entonces, digamos, esto es una manera de ver cómo la nutrición puede afectar un sistema que antes, digamos, no le poníamos tanta atención como ahora, ¿verdad? En cambio, ahora cuando un paciente puede ser que tenga una enfermedad de Graves marcada, entonces asociado al corticoide, asociado al antitiroideo, pues también le prescribimos ahora selenio o al hipotiroidismo tan marcado, le podemos asociar selenio para que la paciente sienta un poquito de mejoría en los síntomas. Y en lo que es cómo el microbioma afecta al individuo, afecta a la nutrición y es capaz de cambiar el fenotipo de una persona con una leve modificación, ¿verdad? Se empezó a estudiar la composición del microbioma, fue porque hace muchos años a una paciente le hicieron un trasplante de microbiota intestinal. No tengo ahorita bien presente porque la donadora fue su hija. La mamá, que fue la receptora, pues ella era una persona delgada, nunca había tenido problemas de la glucosa ni de resistencia a la insulina. Y luego del trasplante desarrolló otro fenotipo.
la hija era una paciente que tenía ovario poliquístico y tenía obesidad. Entonces, luego del trasplante, la mamá empezó con obesidad y resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces se empezaron a estudiar por qué había pasado esto y se llegó a la conclusión, ¿verdad? Que el microbioma afecta prácticamente el fenotipo que puede recibir el paciente y afecta muchísimo, hablando específicamente de resistencia a la insulina. Incluso es uno de los factores más importantes, o que se cree de los más importantes en la circulación enterohepática para desarrollar esteatopatitis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya todo está mucho más dirigido y se trata de ser un poco más específico en cuanto a la nutrición del paciente y cómo puede afectar la nutrición a nuestra expresión de genes. Entonces, pues una de las bases por qué se están haciendo este tipo de estudios es porque cuando a los pacientes se le da el mismo plan de alimentación, podemos tener diferentes respuestas en varios grupos. Entonces, puede ser que yo vaya súper bien con un plan de alimentación X. Va a haber otro grupo que no le va a ir tan bien con ese plan de alimentación, pero va a mejorar el peso si a peso se trata. Y hay otro grupo que de pronto no va a ser el grupo más grande, pero hay un grupo que no definitivamente va a responder a ese plan de alimentación. Y esto es porque nuestra epigenética y nuestras predisposiciones son diferentes. Entonces, más o menos el 99% de nuestros genes prácticamente son iguales. Y hay un 1% que nos diferencia a uno de los otros y esto es suficiente para crear una diferencia fenotípica y de metabólica sustancial que pueda hacer que nuestra respuesta a X alimento o a X nutriente sea diferente a otra persona. O sea, es diferente de hombre a mujer, es diferente de un individuo a otro individuo de la misma población, es diferente de un individuo de una etnia a un individuo de otra etnia. Entonces, lo que trata de estudiar, digamos, la nutrigenómica es esto, ¿verdad? Cómo esta variación puede afectar nuestro fenotipo y de ahí partir cómo evitar o prevenir en cierto punto ciertas enfermedades crónicas. A mí siempre me gusta mucho hablar un poquito y tocar este tema porque la verdad es que mientras yo más estudio, más le doy la razón a mis abuelitos. Y es que yo no sé si ustedes se recuerdan cómo decían las abuelitas, ¿verdad? Cuando éramos chiquitos, bueno, yo crecí en un pueblo, no sé ustedes, pero por ejemplo, mi abuelita era cero fan de toda la comida rápida. Entonces ella, por ejemplo, les voy a contar, ella, o sea, no la hacían comer pollo de tienda o de supermercado. O sea, mi abuela tenía su propio gallinero, ella criaba sus propias gallinas y ella se comía su pollo y si no la hacían comer otro, ¿verdad? Pero resulta que esta es una de las ventajas, digamos, que tuvo. Y pues al final, a los abuelitos viene siendo una manera bastante adecuada de consumir los alimentos y que aunque en ese momento no fuera pues algo basado en evidencia, pues al final era empírico, pero no dejaba de tener razón. Y es que esta gráfica pues resume básicamente cómo influencia el nutriente al genoma. Disculpen que no se las haya traído, pero si nos vamos a los nutrientes que ustedes ven acá en su pantalla, pues ciertas modificaciones epigenéticas, incluso intraútero, ¿verdad? De la exposición a ciertos alimentos y esto hace que nosotros tengamos predisposición a ciertas enfermedades. Entonces los nutrientes, por ejemplo, una dieta que sea alta en frutas y verduras y en productos orgánicos, digamos alimentos orgánicos, hablando de carne o pollo, puede lograr que haya un aumento de la metilación del ADN, puede mejorar la expresión de genes supresores de tumores y al final toda esta vía metabólica puede hacer que tengamos un mecanismo de apoptosis mejor
que tenga un sistema propio antiinflamación per se y que esto se traduzca como una actividad anticancerígena, por decirlo así. Sin embargo, tenemos otro tipo de vía, que es una vía dependiente de crecimiento similar a la insulina, y la vía de la insulina asociada a un aumento de hormona de crecimiento, que es dado a, por ejemplo, refinadas, embutidos, grasas de origen vegetal, aumento de carnes, aumento de lácteos. Lo que al final va a hacer es que conlleva vías metabólicas que aumentan el estrés, aumentan la inflamación y pueden al final tener una actividad que aumente la actividad de promotores cancerígenos. Entonces, hablando un poquito de esto, pues la epigenética, como ustedes pueden ver acá, pues estudia básicamente que los componentes de la dieta tienen efectos directos en el ADN. Y esto hace que tengamos historia nutricional desde que estuvimos en el feto. Un ejemplo muy clásico de la epigenética es, por ejemplo, los niños que tienen bajo restricción de crecimiento intrauterino y que tienen bajo peso al nacer, generalmente pueden tener en la infancia o en la adolescencia, tienen más riesgo de tener trastornos de obesidad y resistencia a la insulina. Las mujeres tienen más riesgo de tener síndrome ovario poliquístico y en general pueden tener más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ¿verdad? Esto va mediado por nuestra historia nutricional epigenética. Igual, por ejemplo, las mamás bueno, digamos un feto normal que ha tenido una historia nutricional adecuada, una epigenética más o menos adecuada, que no tuvo bajo restricción de crecimiento intrauterino, pero la mamá estuvo expuesta a un ambiente obesogénico, o sea, la mamá se la pasó comiendo carbohidratos, como decían las señoras de antes, ¿verdad? Ahora tiene que comer por dos y iba a comer carbohidratos, etcétera. Pues el niño al final estuvo expuesto a un ambiente obesogénico, entonces estos niños tienen más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 durante la adolescencia y la adultez. Entonces, a eso básicamente nos referimos con ¿verdad? A toda la historia nutricional, inclusive intraútero. Y aquí vamos también con la historia nutricional de nuestros papás, ¿verdad? O sea, eso sí nos afecta y es algo importante para tenerlo en cuenta no solo en nuestra historia familiar, ¿verdad? Sino nosotros mismos en el momento de que si ya sabemos que si nos cuidamos, pues estamos cuidando a una futura descendencia o los que ya tienen descendencia, ¿verdad? Entonces, para sintetizar un poco esto, pues lo que platicamos. El genoma, pues es el conjunto de genes de un organismo. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues para la secuenciación de la ADN. El transcriptoma es el ARN mensajero. Lo vamos a medir, puede ser por agregación, por análisis seriado de expresión de genes y por microplataformas. El proteoma, totalidad de las moléculas proteicas que van a estar en una célula, y acá se puede medir como electroforesis o microplataformas de péptidos, y el metaboloma pues, es el metabolito final que tenemos en células o tejidos, y esto lo podemos medir por espectroscopía de masa o espectroscopía con resonancia. Al final, pues la nutricional lo que estudia pues, la interacción entre genes y nutrientes. Entonces aquí vamos de dos vías. El gen altere la recepción del nutriente o que el nutriente altere la expresión del gen. Esto va de dos vías y va en íntima relación porque la nutrigenómica, pues, al final mi nutriente me modifica el gen y la nutrigenética se basa en que cómo reacciona, cómo metaboliza, digamos, mi gen ese nutriente. Entonces, si yo tengo un problema de nutrigenómica, lo ideal es que este paciente pueda ir a un consejo y se le haga una evaluación para que le haga una evaluación nutrigenética y se le dé, digamos, un plan de alimentación específico para ese tipo de gen, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, como ustedes ya saben, pues las enfermedades crónicas principalmente las podemos dividir en monogénicas, poligénicas o multifactoriales. Entonces, las enfermedades monogénicas están mediadas
por una genética, ¿verdad? Que es alrededor del 70 al 80%, y únicamente un 20% va a estar dado por el ambiente. Mientras que las poligénicas, el genotipo va a ser una pequeña parte, alrededor del 50%, y el ambiente va a ser una buena parte de cómo va a influenciar la enfermedad. Entonces, un ejemplo muy fácil de ver esto pues, es las poligénicas, es la diabetes, ¿verdad? Todos tenemos alguna carga para diabetes mellitus, sin embargo, el ambiente. Ahora puede ser que toda mi familia sea diabética, pero si nosotros nos cuidamos, o si por ejemplo yo me cuido mucho, hago ejercicio, llevo una dieta saludable, no soy sedentaria, entonces lo más probable es que yo no vaya a desarrollar diabetes, o si lo expreso, pues al final que lo exprese en un momento tarde de mi vida, ¿verdad? No es lo mismo tener diabetes a los 40 años, que pues ahí toca hemoglobina glucosilada de 6.5, a tener diabetes a los 80 años, que ahí pues ya uno hasta le da pena poner a dieta al abuelito, y pues toca hemoglobina glucosilada de 8, ¿verdad? Entonces es muy diferente desarrollar diabetes en cualquier extremo de la vida. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de las enfermedades poligénicas. La enfermedad poligénica por per se, pues la principal es dada por la diabetes mellitus, la hipertensión, la osteoporosis y pues lo que ustedes están viendo ahorita, el cáncer, ¿verdad? Hablando un poquito de diabetes mellitus, pues era lo que les explicaba hace un momento, ¿verdad? Tiene una carga genética muy pesada por nuestra etnia, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos factor de riesgo solamente por ser de etnia latina, ya con eso. Es un factor de riesgo y pues prácticamente somos población de riesgo todos, ¿verdad? A partir de ahí. Pero esa carga genética y esa carga de herencia que no podemos modificar, sí se ve influenciada por ambientes externos, como el sedentarismo, la dieta inadecuada, el fenotipo de obesidad. Al final, estos factores son los más importantes para llevarnos al desarrollo de una diabetes mellitus. Entonces, póngame el merisol, pero que no me mire yo, así como ayer. Entonces, no sé si me... Bueno, entonces, la genómica nutricional, pues básicamente se trata de la nutrigenómica, ¿verdad? Que es básicamente cómo, le repito, ¿verdad? Cómo el nutriente puede afectar la enfermedad, y la nutrigenética, ¿verdad? Que cómo el gen afecta el nutriente. Y esto se va a ver mediado por varias etapas, por llamarlo así. Una pueden ser los polimorfismos que tenga cierto gen, y otro va a ser mediado por la expresión genética que va a llevar a cabo secundario a estas enfermedades multifactoriales principalmente. Entonces, en las enfermedades multifactoriales, pues hay una gran carga genética, y existe una interacción bastante pesada en el ambiente. Y existe cierta dificultad para el diagnóstico porque los síntomas no son siempre específicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ser, por ejemplo, con un cáncer gástrico? Puede ser que el paciente a veces dice, no, pues que me lleno rápido, o que estoy bajando de peso, pero pues es que estoy haciendo dieta, o se me quitó el hambre, pero pues yo pensé que porque como es abuelito, entonces ya se les quita el hambre y come menos, o siempre se mantiene cansado, pero pues pensamos que era un cansancio normal porque trabaja mucho, y entonces el diagnóstico no va a ser un diagnóstico que se haga ahorita, ¿verdad? Vi al paciente y ya sé lo que tiene, ¿verdad? O sea, es un diagnóstico que va a ir por etapas, y en algunas ocasiones puede ser un diagnóstico de exclusión, ¿verdad? Otra de las enfermedades que también presenta dificultad para el diagnóstico, pues es la diabetes mellitus, la prediabetes o la resistencia a la insulina. Pues, por ejemplo, la resistencia a la insulina da un poquito de cansancio, pero en general el paciente no tiene mayor síntoma, y se va acostumbrando poco a poco a los síntomas hasta que llega a diabetes, y cuando llega a diabetes resulta que tiene 500 de glucosa, y se dio cuenta porque empezó con dolor en las extremidades y tenía neuropatía, y por eso fue que consultó, ¿verdad? Entonces no son enfermedades
que tengan o sea, que sean aparatosas las presentaciones y que por eso sean fáciles de diagnosticar. Hay varios mecanismos etiológicos, o sea, no va a ser una sola causa, ¿verdad? Un claro ejemplo de esto, pues, es el cáncer, ¿verdad? O sea, no es como que el cáncer vaya a ser de un solo origen, sino que va a estar influenciado por múltiples causas y esto hace que sea un poco difícil que la terapéutica sea fácil o sea específica. Entonces, el riesgo de enfermedad está influenciado por muchas causas. Una es cómo el genoma actúa en el alimento, viceversa, o sea, cómo el alimento puede actuar en el genoma y modificar el fenotipo del paciente. Y cómo la alimentación puede producir la enfermedad del paciente o expresar una enfermedad para la cual el paciente estaba predispuesto. Con X o Y tipo de nutriente o con X o Y exposición se manifestó la enfermedad o cómo la enfermedad es capaz de modificar el nutriente o modificar el genotipo o producir un daño del nutriente al genoma. Entonces es básicamente un sub y baja. Entonces, como todos somos diferentes, entonces lo que a mí me puede producir un aumento de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, a alguno de los doctores le puede producir una disminución en el riesgo o ser un factor neutro. Entonces, otro ejemplo muy frecuente de la nutrigenómica es la enfermedad cardiovascular que conlleva la aterosclerosis. Entonces, como ya habíamos platicado, pues es una enfermedad poligénica. Vamos a tener factores modificables y no modificables, ¿verdad? En los no modificables, pues obviamente es el sexo, la edad, herencia. Dentro de los modificables, el tabaquismo, la alimentación, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la alimentación me va a influenciar o me va a mejorar o me va a empeorar? Pues dependiendo, ¿verdad? ¿En qué depende? En el tipo o en el lugar que yo voy a adquirir ese alimento. Por ejemplo, el alto consumo de frutas y verduras lleva a tener un alto consumo en carotenoides. Esto hace que tengamos un menor riesgo de presentar eventos vasculares cerebrales. Pero si se suplementa de carotenoides, o sea, si se lo damos de otra vía, que no sea del alimento per se, sino es un puro suplemento, resulta ser que no hay ningún efecto beneficioso, ¿verdad? Entonces, esto, o sea, como le repito, depende, o sea, influye mucho la fuente del nutriente y también influye mucho la forma en que la obtenemos y el tipo de fuente. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, la oxidación de las LDL. Se ha visto in vitro que los pacientes que, no in vitro, sino los cultivos que se les aplica vitamina E o vitamina C como un óxido reductor, in vitro es protector y mejora la oxidación de las LDL. En evaluaciones clínicas, los resultados no son definitivos, que en algunos estudios son contradictorios. Entonces, como les repito, todo va a depender del tipo de nutriente y la forma en la que... Otro, por ejemplo, son la exposición a las aflatoxinas, que puede incrementar el riesgo de padecer neoplasias. Y a partir de ahí es que se ha empezado a poner un poquito más en boga la nutrición precisa o la nutrición de precisión o enfocada, ¿verdad? Entonces hay existen politismos que pueden hacer que nuestro genotipo exprese cierto tipo de enfermedad o que nos confiera cierta protección a cierta enfermedad. Por ejemplo, las apolipoproteínas A, mujeres que tienen un alelo de la ApoA, se recomienda en los planes de nutrición que se incremente el consumo de ácidos grasos poliinsaturados para que puedan elevar la concentración de HDL y reducir el de LDL. Sin embargo, las mismas mujeres que son homocigotas
lo que se recomienda es no ingerir muchos grasas poliinsaturados. Entonces, y en de polimorfismos no hay diferencia en hombres. Entonces, esto, digamos, todo esto que ustedes pueden ver acá, hay muchísimos polimorfismos. Y todas las recomendaciones que han hecho los colegios de nutrición, es una manera de hacer las cosas un poquito más individualizadas y con más conocimiento de causa, por así decirlo, ¿verdad? No quiere decir que lo que tradicionalmente se hace esté mal hecho, claro que no, la base científica es la misma, solo que acá estamos llegando como un punto más allá, ¿verdad? O sea, está como con más evidencia el por qué a este tipo le van a dejar más ácidos grasos poliinsaturados y en otras pacientes no le voy a dejar ese tipo de grasas, ¿verdad? Y a quién le vamos a dejar una dieta baja en grasas y a quién no. Y a quién se le va a decir que sí puede tomar alcohol y a quién no. Hablando un poquito de carcinogénesis, que al final es lo que a ustedes más les atañe, ¿verdad? Básicamente, tenemos cierta exposición a agentes cancerígenos que pueden tener alteraciones o producir alteraciones irreversibles en la genética, ¿verdad? Los famosísimos oncogenes. Entonces, yo sé que ustedes saben muchísimo más de carcinogénesis, pero este es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? De cómo se puede producir un daño en el ADN de la célula y cómo podemos tener una célula reparada, una célula que tiene apoptosis o una célula que ya de plano no se reparó y se pasó hacia una célula tumoral y se desarrolló una neoplasia por algún agente externo carcinógeno que me pudo haber a mí conferido ese riesgo más la herencia que yo ya tenía. Entonces, la verdad que la homeostasis celular va estimada por elementos carcinógenos que generalmente vamos a encontrar mucho tipo de carcinógenos en alimentos procesados, sobre todo en embutidos, salchichas, salamis, que pueden tener o producir una mayor cantidad de nitratos. ¿Cómo esto puede dañar el genoma y producir un mayor riesgo de desarrollar cáncer? Como los alimentos naturales contener compuestos bioactivos, principalmente vitaminas o ciertos nutrientes como por ejemplo vitamina D, vitamina C, vitamina E, selenio, que pueden mejorar la homeostasis celular, básicamente de actuar como una protección del genoma y prevenir procesos de inflamación que pueden llevarnos a tener una carcinogénesis. Entonces siempre se va a preferir en general, digamos en la alimentación, alimentos que sean de origen natural, ¿verdad? O sea, sí existe la base científica de preferir alimentos orgánicos que preferir alimentos, aunque sean naturales, que no sean orgánicos por el tipo de pesticidas a los que fueron sometidos. Y evidentemente va a ser mucho mejor, aunque sea un alimento natural no orgánico, va a ser preferible a un alimento procesado. No únicamente hablando de embutidos, sino también hablando de azúcares refinados, de suplementos que no realmente, por ejemplo, es preferible 1000 veces tomar una leche descremada a tomar, por ejemplo, qué sé yo, un Ensure, por así decirlo. No lo estoy satanizando, hay que utilizarlo en los momentos que se puedan utilizar, pero la base de todo esto es utilizar los alimentos más natural posibles y menos procesados que se puedan. Pues, los compuestos carcinogénicos pueden obtenerse de varias fuentes. Puede ser de una fuente natural o por contaminación de los alimentos. Puede ser por preservantes como aditivos, que por ejemplo se encuentran mucho en alimentos que vienen enlatados o en bolsa, que les agregan nitratos. Pueden ser que el alimento en el momento de la preparación lo preparemos mal y que con la cocción se altere el tipo de alimento y esto produzca un alimento o una sustancia carcinogénica. Entonces, todo esto puede influenciar el daño al genoma. Pero para hacer las cosas un poquito más complicadas, pues no es únicamente el alimento en sí, ¿verdad? El que va a tener todo
la culpa, por así decirlo, de una carcinogénesis, ¿verdad? Los polimorfismos de los genes pueden afectar a un individuo, pueden aumentar disminuir o aumentar el riesgo para cierto tipo de cáncer de individuo a individuo. O sea, es diferente de un individuo a otro individuo, es diferente de mujer a hombre y es diferente del tipo de población, ¿verdad? Entonces no es lo mismo una paciente que pueda vivir en Guatemala a una paciente que vive en Rusia. No es lo mismo un paciente que viva en Huehuetenango a un paciente que vive en la capital. No es lo mismo una mujer con carga genética para diabetes que un hombre con carga genética para cáncer gástrico. Entonces, el análisis de los polimorfismos sí puede afectar el alimento y puede afectar el fenotipo y la expresión de la enfermedad. Entonces, hablando un poquito de micronutrientes o de bioactivos, que así se le conoce más como bioactivos en la rama de nutrigenética, estamos hablando específicamente de vitaminas, ¿verdad? Ácido fólico, B12, B6, vitamina C, vitamina E, elementos traza como niacina, selenio, hierro y zinc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá estamos hablando, cuando se habla de vitaminas, la deficiencia de las vitaminas correlaciona más con alteraciones del ADN irreversibles y mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, la deficiencia de ácido fólico puede aumentar el riesgo para cáncer colorectal y LLA, la vitamina B12, la deficiencia aumentar el riesgo para cáncer de mama y de pulmón. La vitamina B6 puede producir mayor riesgo para cáncer de próstata. Y al final, el único, hablando específicamente de un elemento, el hierro, su exceso va a producir un mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. Entonces, en general, los micronutrientes se van a asociar con daño al ADN más cuando hay deficiencia que cuando hay exceso, con excepción. La otra cuestión es cuando hablamos de, eso es deficiencia o exceso, pero solo me voy a conectar. Por ejemplo, ¿verdad? Hablando del consumo diario de los alimentos, ¿verdad? Va a haber un menor riesgo de desarrollar cáncer si tenemos un consumo diario de verduras. Y esto se habla más de prevención, ¿verdad? Lo mismo que el consumo de vegetales, que tiene menor riesgo de desarrollar cáncer colorectal y de frutas, con excepción nuevamente de la carne, ¿verdad? Que la carne lo que va a llevar cuando se aumenta el consumo diario es el aumento del riesgo de cáncer, principalmente colorectal. Entonces, esto lo traigo a colación porque, como ustedes no sé si han visto, pero últimamente están como muy de moda las famosas dietas cetogénicas o hiperproteicas, porque obviamente metabólicamente hablando el gasto que vamos a tener por una dieta hiperproteica va a ser mayor que con una dieta que solamente tiene restricción calórica y que tenga balanceados los grupos alimenticios, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que están metiendo al paciente en un estrés metabólico, aparte de estarlo metiendo a un aumento de riesgo de cáncer. Y son dietas que no son viables de mantener a largo plazo, ¿verdad? Pero últimamente están tan de moda y hay pacientes que la pueden tener muchísimo tiempo. Yo acabo de tener una paciente que tenía 10 años de intentar hacer una dieta cetogénica, intentar les digo porque, o sea, medio que era cetogénica, entre hiperproteica y cetogénica, pero la pobre mujer ya no podía más y la pobre respiraba más de 20 por minuto y casi que subía 2 libras, ¿verdad? Por la mala prescripción de dietas. En el caso de la paciente no tenía la culpa nadie más que ella, porque pues ella fue la que... encontré un artículo interesante de las funciones génicas que son moduladas por el selenio, ¿verdad? Y cómo el selenio
la deficiencia de selenio puede llevar a incrementar el riesgo de próstata, ¿verdad? Entonces mencionaban ellos que la deficiencia de selenio podía llegar a una disminución de la expresión de genes supresores de tumores y esto hacer una mayor invasión de cánceres y digamos, no solo un cáncer que ya estuviera presente, sino empeorar y aumentar el riesgo de metástasis. Hablando un poquito específicamente de los bioactivos o de ciertos nutrientes, tenemos, por ejemplo, la metiltetrahidrofolato reductasa. Existe un polimorfismo, lo que hace es que hay un cambio estructural de la enzima. Ellos se cambia una citosina en el espacio de una timina, entonces se asocia a muy altos de homocisteína, únicamente los aportes de folato son deficientes. Esto conlleva altos niveles de homocisteína y se asocia a reducción de riesgo de cáncer colorectal, pero con individuos que consumen ácido fólico normal. Ahora, si los pacientes tienen deficiencia de ácido, o sea, no consumen suficiente ácido fólico, tienen un mayor riesgo, sobre todo si el consumo si se consume en conjunto con alcohol. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo un polimorfismo puede afectar a una persona de una forma el riesgo y a otra persona aumentar el riesgo únicamente, ¿sabes?, teniendo ingesta de folato normal y en otro lado con deficiencia. Hay otro polimorfismo que lo que se hace es que se cambia un ácido glutámico. En la enzima, y lo que hace es que incrementa el riesgo de padecer cáncer de pulmón en mujeres, en hombres, ¿verdad? Este es otro ejemplo de cómo un nutriente o una enzima puede hacer que se exprese o no cierto fenotipo en diferentes personas. Hay muchas otras polimorfismos en las enzimas que pueden tener una mayor o menor actividad, por ejemplo, menor actividad oxidativa, ¿verdad? Y puede exponer hasta cierto punto con cáncer de mama, próstata, pulmón. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, en dietas con poco consumo de frutas y vegetales. Por ejemplo, el cáncer de mama, encontré un artículo muy bonito que ya lo van a ver ustedes, se asocia a una disminución en selenio de la dieta, lo que ya platicábamos, ¿verdad?, de la reducción de ácido fólico puede y a LLA. Y así pues hay muchas, ¿verdad? Incluso la deficiencia de lactosa, ¿verdad?, puede llevar a cierto riesgo de cáncer colorectal. El incremento del consumo de productos o derivados de aumentar el riesgo de cáncer también colorectal. Entonces, pues como ustedes ven, hay muchísimos nutrientes que pueden afectar el gen, ¿verdad? O pueden afectar el fenotipo del paciente. Por ejemplo, de riesgo a nutrientes, cáncer de mama. Uno de los principales, como ustedes saben, pues es el alcohol, que puede aumentar puede tener diferentes efectos de acuerdo con el estado de la paciente, si está o no está en menopausia, hay diferentes efectos en la sobrevida. El café, pues no hay un efecto claro. El huevo aumenta el riesgo, la grasa aumenta el riesgo, el pescado aumenta el riesgo. Y pues, entonces, además de esto, pues hay ciertos polymorfismos y nutrientes que pueden predisponer o afectar el cáncer de mama. Por ejemplo, los polymorfismos que se pueden asociar a un BRCA1, por ejemplo, el consumo de café puede disminuir el riesgo. La suplementación puede también disminuir el riesgo. El consumo de frutas y vegetales también puede disminuir el riesgo. Hablando de BRCA2, ellos hablan que el consumo de soya puede también disminuir el riesgo. Y el té verde puede también disminuir el riesgo. Se dan cuenta, al final son muchos tipos de nutrientes y muchas enzimas que pueden interactuar con la carga genética
y de cierta manera disminuir o aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, ahora aquí vemos nuevamente el té verde, las frutas y vegetales tienen alelos de bajo riesgo, pueden incrementar el riesgo. El té verde de disminuir el riesgo. Entonces, dependiendo del genotipo del paciente y dependiendo del fenotipo y la interacción que tenga con el nutriente, si puede aumentar o disminuir el riesgo de presentar cierto tipo de cáncer. Entonces, pues esta tabla ya la vimos, pero básicamente para que logremos ejemplificar o podamos hacer como un repaso de cómo el alimento puede modificar la actividad inflamatoria y la actividad cancerígena y cómo otro tipo de alimento puede empeorar y irse por otras vías metabólicas y tener cierta promoción de cáncer. En este momento, cuando tenemos que es, acá es donde entra, por ejemplo, la medicina de precisión, ¿verdad? O la dieta o la nutrigenética, en la que podemos hacer una evaluación genómica del paciente y ver cómo X alimento le va a afectar o cómo X alimento va a alterar el fenotipo del paciente y tenga cierto tipo de expresión, un tipo de enfermedad, tenga que Creo que perdimos a la doctora. Ya. Y ahorita se está conectando. Ahí está la doctora. Doctora Amelia, no escuchamos. Ahora sí. ay, perdón, es que estamos teniendo aquí como bajones de luz, entonces se me va el internet, disculpe. Mm. Ahí estamos. ¿Sí la logran ver? Sí, ahí sí. Entonces, estábamos platicando. ¿Aló? Sí, ahorita la escuchamos y la vemos. Ahorita ya no. Ahorita sí vemos la diapos, pero no la escuchamos. Pero no la escuchamos, doctora. No sé si usted me escucha.
Así que se está conectando otra vez mucho. Vamos un momentito. Que tiene problemas técnicos, dice, pero que ya viene. Creo que ya falta poco. Dice la doctora que ya no se va a volver a conectar, dice que se fue, que hubo un problema ahí en su edificio. Pero básicamente le quedan como 3 diapositivas donde hacía la revisión de presentadas sus conclusiones, ¿verdad? Pues no sé si tienen alguna duda o algún comentario que hacer sobre lo que escucharon. Pues bueno, si no, invitaríamos ahí a la otra parte de lo de la doctora. Y gracias por conectarse. Nos vemos pronto. Nos vemos el lunes. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.